Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Años de Lucha. Después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que considero parte de su labor de obstrucción a la justicia, dio pie a un estallido social que no busca defender al señor Castillo, sino que confronta la legitimidad del Congreso de la República y sobre todo va contra la mordaza que impide que el país se exprese si está a favor o en contra de una nueva constitución. La comparación entre las constituciones de 1979 y 1993 me lleva personalmente a buscar nuevas definiciones, redefiniciones, porque mirando policía y orden interno no ha cambiado esta distopía funcional. Es decir, orden interno aparece como atribución del presidente de la República en la constitución actual y en la constitución anterior, la de 1979, también como una atribución, pero además como una obligación del presidente de la República. Luego, los constitucionalistas de ambos momentos históricos y constitucionales coinciden al incluirla en su definición textual de estado de emergencia. Y cito literal lo que dicen las dos constituciones. Se declara estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Mm, ambas constituciones indican que el orden interno es un concepto más cercano a la paz y hacer una responsabilidad del presidente de la República. Coinciden también ambas constituciones que las Fuerzas Armadas pueden asumir excepcionalmente el control del orden interno. Es decir, este concepto que comienza desarrollándose como un trabajo del señor presidente y se caracteriza en forma de paz, estabilidad política, quizás hasta en términos más modernos de gobernabilidad, y que en situaciones excepcionales termina entregándoselo a los militares, me deja la observación de que en ambas constituciones se llega a algún nivel en que el poder civil abdica ante la fuerza militar. Específicamente, cuando en la lectura constitucional se llega a la policía, el orden interno ya no es desconocido. Y la Constitución de 1979 dirá que la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Policía Republicana tienen por finalidad fundamental el orden interno. La actual Constitución retira lo fundamental, pero es la finalidad de la policía. Además que lo desagrega, ¿no? En garantizar, mantener y restablecer el orden. Encontré unos viejos textos de lectura sobre temas constitucionales publicados por la Comisión Andina de Juristas, textos que se hicieron en el proceso constituyente del 92. Y ahí leía a Alfredo Quispe Correa de esta confusa duplicidad de funciones entre el presidente y la policía respecto del orden interno. Y él esperaba que esa constituyente, que dio pie a la constitución que tenemos actual, resuelva esa duplicidad. No se resuelve. Señala el constitucionalista, además, que es el orden público la función del policía, pues pertenece al derecho administrativo, al derecho público. Y con ello nos permite contar con definiciones precisas. Por otro lado, Marcial Rubio decía que orden interno tiene que ver con el conjunto de condiciones que son necesarias para que la vida social transcurra normal y positivamente para las personas y el conjunto de un país. Dirá además que la policía contribuye con el orden interno, pero también como lo hace la Contraloría, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público y todo órgano de control. No hay que olvidar, y con esto dejo de citar a Marcial Rubio, que el orden interno es un conjunto de condiciones internas para la buena marcha de la vida personal y social. No es un asunto militar, sino político. ¿Qué ha opinado la policía al respecto? ¿Podría, por favor, explicarnos qué es orden interno y qué efecto tendría esta medida en la institución policial y de las Fuerzas Armadas? Bien, siempre ha habido una eterna discusión y a eso se dedicaba el Instituto de Altos Estudios Policiales, en diferenciar qué es orden interno de orden público, cuál es el tamaño, cuál es el continente, cuál es el contenido, y siempre han habido discusiones conceptuales sobre eso. Desde mi perspectiva, el concepto de orden público es mucho más amplio, porque está referido a las leyes que limitan el uso de las libertades en provecho de la vida en comunidad, esa es la ley de orden público. Pero acá se le dio mayor tamaño al orden interno, que cuando las alteraciones del orden público superaban las posibilidades de la policía y estaban en riesgo de poner
la estabilidad del Estado y entraban en problemas de orden interno. Pero en sí lo que dice la Constitución le encarga el orden interno a la policía y excepcionalmente a la Fuerza Armada cuando así lo disponen, en los regímenes de excepción cuando así lo dispone el decreto respectivo, porque puede declararse el estado de emergencia sin que se autorice que el orden interno sea asumida en la conducción por la Fuerza Armada. Que no tiene que ver solamente con la mejora de la policía, sino más bien pensar la institución a nivel constitucional. Es decir, más allá del actual marco normativo, ¿la Policía Nacional de Perú es una fuerza estatal o un servicio público? Las escuelas de formación se diferencian solamente por las competencias trasladadas o también por la capacidad adquisitiva de las familias. ¿No le llama la atención forme policía comunitaria cuando están encerrados dentro de las escuelas y finalmente poner un poco en cuestionamiento la ausencia de un control externo de las policías, ¿no? Estos son algunas preguntas sueltas como para entrar a esta conversación, general. Mira, qué interesante tu pregunta. Se supone que de acuerdo a la Constitución, el artículo 166 señala la función de la Policía Nacional. La Policía Nacional está para ver por el orden interno, primero, que es a nivel nacional, por el orden público, donde está inmerso la seguridad ciudadana, y velar por todo lo que es el aspecto, digamos, de eliminar los delitos y las faltas. Previene, investiga y denuncia delitos y faltas. Asimismo, dentro de su función amplia, tiene el control de fronteras. Si nosotros, a lo que tú me preguntas, ¿qué es la policía? ¿Es un servicio público? La policía en realidad es el elemento que tiene el Estado, que tiene el poder de policía, vale decir, es la única institución encargada de privar de la libertad. Si bien es cierto, la Constitución ya le ha puesto ciertos límites. Antes, el policía podía detener a cualquier persona hasta por 24 horas por delito de función. Ya el año 76 y la Constitución del 93 ya prohíben esto. Dice, únicamente se puede tener en flagrancia de delito, vale decir, comisión inmediata o por mandato escrito motivado por el juez. Entonces, bajo esa perspectiva, no es simplemente un servicio público, sino es un poder que tiene el Estado. ¿Para qué? Para que se establezca, que te digo, el famoso poder de policía y lo que nosotros le llamamos la coerción legal, que solamente lo tiene esta institución. Personalmente, me parece que el orden interno es un concepto más cercano a la estabilidad político-social y o a la gobernabilidad, que no puede compararse con el trabajo que realiza o que debe realizar la policía. El orden interno recae en un conjunto de actores, principalmente las clases políticas, pero también la sociedad civil. Y por otro lado, también la participación de los órganos administrativos de control que coadyuvan a contar con estas condiciones de paz y tranquilidad. Entre esos actores aparece la policía, pero hasta ahí nomás. Y eso no significa que ellos sean los responsables máximos, salvo que se trate, estemos en esta distopía, pretendiendo que en una sociedad de libertades y de derechos, contar con una estructura marcada en el tiempo, donde prime el Estado policial y hay una estabilidad y orden basadas en el garrote. Es relevante comparar nuestra historia constitucional reciente, pero mirar la constitución histórica y el país que queremos tener. Mantener esta estructura de orden interno policial 1979-1993 lleva a que la policía cree algo que no es y que no puede ser. El comportamiento del sistema de justicia es clave para afrontar la violencia y también, por el contrario, su inadecuado desempeño va a favorecer siempre la aparición de escenarios de violencia. El sistemático actuar estatal que evidencia la criminalización de la protesta, de sus participantes y demás, nos ubica en un sistema estatal que progresivamente deja de garantizar derechos para promover factores de riesgo, afectando incluso sus propios factores protectores. Buenas tardes, nos encontramos con Javier Velázquez. Él es abogado chileno que tuvo una participación importante en la protesta social en Chile en el año 2019. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y poder acompañarnos. Bueno, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todos los que nos estén viendo o cuando nos estén viendo. Gracias por la invitación.
Gracias, Javier. Mira, el Perú vive en estos momentos una situación muy compleja y es difícil no mirar la historia reciente, ¿no? De lo ocurrido en Sudamérica, particularmente el estallido social en octubre del 2019 en Chile, que dejó decenas de personas mutiladas y una treintena de pérdidas humanas. Con lo ocurrido ahí abrió varios escenarios de atención inmediata en emergencias médicas, de defensa jurídica, de debido proceso, me imagino, pero entendemos que también en varios niveles de deliberación académica, técnica incluso, y que buscaba frenar lo que eran excesos y evidentes abusos policiales que se registraban en videos y publicados principalmente en redes sociales. En estos contextos de protesta social, Javier, ¿cuál es la implicancia de diferenciar o señalar determinadas herramientas como armas no letales? Eh, a ver, en general, el concepto de armas no letales es un concepto que se empieza a desarrollar a partir de los años 70. Al menos en las Naciones Unidas hay bastantes instrumentos que empiezan a proponer y tratar de restringir la posibilidad de uso de fuerza letal por parte de los estados. O sea, originalmente en los 70, 80, comienza a existir la conciencia de que los estados no pueden responder o no debieran responder con fuerza letal en contexto de manifestaciones. Y hay un intento que comienza, ¿no es cierto?, desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en paralelo desde el comercio de armas, de buscar armamento. En esa época se llamaba no letal, ahora técnicamente se usa menos letal, aunque en realidad yo considero que deberíamos decir potencialmente letal, pero ya voy a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un discurso que busca y que reconoce la necesidad de que la respuesta estatal, no solamente en el caso de manifestaciones, pero en general, no sea únicamente fuerza letal, ¿no? Y por tanto, se crea un comercio de armamento que se etiqueta como no letal. Y los estados además dicen, hemos comprado este armamento y vamos a usar este armamento no letal para efecto de poder usar la fuerza y no matar a nadie en estos contextos. El problema es que a la fecha no existe ninguna arma o munición que no sea potencialmente letal. Por eso hablamos de potencialmente letal, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, es que una luma, un palo, ¿no es cierto?, policial puede ser utilizado para matar. Sí, sí, está bien. Pero, por ejemplo, el uso de proyectiles de impacto de energía cinética, que es el nombre técnico de los perdigones de goma, de las balas de goma, de las pelotas, etcétera, etcétera, que es una familia muy grande de municiones. Pero los proyectiles de impacto de energía cinética a corta distancia pueden matar. A corta distancia pueden mutilar. A cualquier distancia en general pueden provocar trauma ocular. O sea, es una munición que es menos eficaz para matar que la munición de plomo tradicional, pero puede matar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en general cuando se dice que un arma es no letal, es que claro, es un arma menos eficaz para matar que el armamento de plomo. Y como es menos eficaz, por tanto, en principio se asume que es más segura. Pero resulta ser que, en realidad, bajo ciertos usos, en ciertos usos y en ciertos contextos, puede ser letal o generar, como el caso chileno, numerosos traumas oculares. Y esto yo creo que un poco lo han visto ustedes cuando han denunciado que la policía está disparando los perdigones de goma a menos de 30 metros y menos de 30. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué se tiene que disparar a más de 30 metros? Bueno, porque a menos de 30 metros el impacto de los proyectiles puede ser muy fuerte, puede ser más allá de 80 o 90 julios de fuerza, que es la medida que se usa. Si impactan a más de 120 julios de fuerza, probablemente ese impacto va a ser letal. O sea, el hecho de que se le etiquete como no letal o menos letal no implica que no pueda hacerlo. Y de hecho la instrucción de disparar a más de 30 metros es precisamente porque a corta distancia pueden ser letales. O sea, aquí viene el problema, porque se genera un discurso político en el cual nos quieren tranquilizar y nos quieren decir que el armamento y las municiones que utiliza la policía es un armamento seguro, no letal, cuando en realidad en la práctica sí puede ser letal, sí puede generar trauma ocular, sí puede mutilar. Y por tanto entonces se genera una distancia, porque el Estado nos promete algo, pero en la práctica uno puede ver este despliegue de armas y muchas veces son armas que se utilizan de mala manera. Entonces, Gregor Chamayou, que es un filósofo francés, también Paul Rocher de manera más reciente,
sobre este problema han propuesto lo siguiente, que cuando estamos frente al uso de armas, no nos podemos quedar con las discusiones sobre la finalidad del uso de la fuerza, sino que tenemos que estudiar, tenemos que entender cuál es la implicancia de que un policía esté controlando una protesta social con perdigones de goma, con palas de goma, con lacrimógenas. O sea, tenemos que entender un poco cosas que la mayoría de la gente no sabe, los aspectos balísticos y técnicos de la munición, para realmente nosotros decir, ¿sabe qué? Esta munición es aceptable o es aceptable en estos contextos y no en otros. ¿Ah? Y en el caso de los perdigones de goma, las mismas Naciones Unidas, en su reciente documento de orientaciones sobre armas menos letales, ha dicho, no lo ha dicho tan explícitamente, pero ha dicho que los proyectiles, o sea, que las municiones que disparan múltiples proyectiles al mismo tiempo no deben ser usadas para el control de muchedumbre. Entonces uno dice, ¿pero qué es una munición que dispara múltiples proyectiles? Perdigones. Porque en el cartucho salen los 30, ¿cuántos son? 30, los que están usando en Perú son como 30 al mismo tiempo. Ya, y hay una serie de problemas técnicos. Está el tema de la dispersión, ¿no? Cuando uno dispara perdigones, los perdigones se dispersan. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo disparo a corta distancia, no se alcanzan a dispersar y impactan varios de ellos en el blanco. El tamaño de los proyectiles también es relevante. Y esto es un tema de física. Los proyectiles pequeños y duros tienen mayor probabilidad de penetrar la piel que los proyectiles grandes y blandos. Si uno va a España, y ahí en España han tenido varios casos de trauma ocular, particularmente en Cataluña, pero en España se ha transitado de la pelota de goma a la bola de espuma y ahora están buscando una nueva munición. Y si tú ves, son malas que son del tamaño de mi puño. ¿Por qué? Porque se impactan en la cavidad, no penetran en la cavidad ocular. O sea, generan un trauma afuera, pero no en la cavidad ocular, aunque igual pueden sacar ojos si impactan de manera muy cercana. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un perdigón pequeño, el perdigón puede ingresar directamente a la cavidad ocular. Entonces, hay un tema de tamaño, ¿no? Al mismo tiempo, si yo lo disparo a corta distancia, penetran en la piel. ¿Ya? O sea, ya tienes heridas penetrantes, ya no se cumple la premisa del diseño, porque la premisa del diseño es solamente generar un hematoma o un golpe. Entonces, la forma en que la usa la policía puede ser letal, pero al mismo tiempo, ya que viene la parte entonces, como si yo disparo a una muchedumbre, o sea, imaginemos que hay una persona que está cometiendo un delito, que está tratando de saquear, en un contexto de varias personas. Entonces la policía dice, estoy autorizado, de acuerdo a la ley peruana, no sé cuáles serán las especificaciones, pero puedo estar autorizado a usar la fuerza en contra de esa persona. Pero si yo disparo perdigones, y alrededor de esa persona hay gente que no está cometiendo delito, puede ser lesionada con esos perdigones, por la dispersión. Puede generar trauma ocular. Y por eso, por ese tema de imprecisión de la munición, por ese tema de que se dispara en un área, las Naciones Unidas ha sostenido que no deben ser utilizadas. Y en la práctica, en Europa al menos, en Francia, en Reino Unido y en España, no se usan perdigones. Entiendo entonces que el Estado no puede alegar desconocimiento respecto de este daño que puede generar el mal uso de las armas. Se trata entonces de que hay falta de competencias, por eso es solamente un tema de armamentos, no de competencias, conocimiento de los suboficiales o oficiales que salen a la calle, que apuntan, que no manejan distancias, que no manejan el estrés. O sea, el Estado tiene obligaciones de formar adecuadamente a sus funcionarios para que utilicen bien cualquier arma. Sí, pero no lo sabemos con claridad. En Chile, toda la regulación interna de las policías en torno al uso de las municiones son secretas por el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Lo que conocemos técnicamente son informaciones que se han filtrado. Los estados deben conocer aquello que le entregan a las policías, o sea, deben saber los riesgos inherentes del uso. Sí, debieran. ¿Los conocen? No lo sabemos. Ahora, puede haber responsabilidad penal eventualmente por entregar munición debiendo haber averiguado cuáles eran los riesgos. Pero el problema es que no tenemos acceso a esos documentos, no sabemos cuánto o quiénes sabían, si solamente sabía la policía. En el caso chileno, por ejemplo, no sabemos si la policía. En el caso chileno sabemos lo siguiente, que se filtró un documento del año 2012. ¿Por qué? Porque en protestas en el sur de Chile del año 2012
es la primera vez que tenemos nosotros documentado traumas oculares por uso de perdigones. Se generó tal nivel de polémica que el Estado, el presidente Piñera en esa época, en su primer mandato, le ordenó a la policía tomar medidas, y sabemos hoy que una de esas medidas fue hacer un informe balístico donde se dieron cuenta, al menos de acuerdo a ese informe, que las municiones podían matar a menos de 10 metros de distancia y que podían generar trauma ocular a cualquier distancia, y que en algunas partes del cuerpo eran particularmente peligrosos de disparar. O sea, se dieron cuenta por lo menos, o sea, si es que no sabían antes, se hizo ese informe en el año 2002. Y después, de todas maneras, pese a esos riesgos, el Estado decide desplegarlas durante el estallido social. ¿Cuánto sabe un Estado antes de desplegarla? Es una cosa aparte de investigación. Yo creo que hay dos casos que son importantes en tu pregunta, que también son históricos, han estado siendo documentados y son polémicos. Uno es el comportamiento del Reino Unido, que durante los años 70 y 80 desplegó balas de goma en Irlanda del Norte. En los 70, el Estado británico declaró que estas armas no eran letales. Hace 10 años atrás, filtraron documentos donde se confesó que el Estado británico sabía ya en 1970 que esas balas podían matar. Y de hecho, durante los 10 o 15 años que estuvieron vigentes o siendo usadas en Irlanda del Norte, se produjeron al menos una docena de muertes. El otro caso polémico es el que ha acusado Yasdir Puar respecto del comportamiento del Estado israelí en contra de palestinos en el despliegue de este tipo de armas. Ella tiene un libro que es bien polémico, pero es un libro que se llama The Right to Maim, el derecho a mutilar, donde ella plantea de que en el Estado israelí existió una política de mutilación, para debilitar a los manifestantes por el tipo de munición. Las Naciones Unidas responden afirmativamente a lo que tú planteas. Los Estados tienen que hacer pruebas, estas pruebas tienen que hacerse cargo de los riesgos del buen y mal uso de las municiones, y además uno tiene que hacerse cargo que hay municiones, que hay armas que bajo ningún contexto pueden ser utilizadas porque el riesgo excede la posibilidad del uso. Y donde hay consenso es que los perdigones de goma no tienen que ser usados en contextos de manifestación o en contra de grupos de personas. Ahora, ¿cómo será en el caso de peruanos? ¿Sabía la policía, sabía el Estado de los riesgos? Porque además creo que hay una regulación que ustedes tienen. O sea, en algún momento alguien tuvo que haber mirado las recomendaciones técnicas, haberse dado cuenta de que había, no sé, se hacen, hay una serie de pruebas técnicas que se hacen para determinar la dispersión, a cuánta es la velocidad que impactan, una serie de cosas. Bueno, el Estado tiene que tenerlas a la vista para saber qué es lo que está utilizando. Porque lo que sí, como regla general, me voy a reiterar, a corta distancia pueden matar. Claro. Y con este escenario, con poca información que tenían al inicio del estallido, hacíamos el paralelo, así como estamos nosotros en Perú ahorita. ¿Cuáles han sido o son las principales dificultades o desafíos más relevantes en este trabajo de llegar a la responsabilidad, es decir, a llegar a la verdad judicial? Yo creo que en general tenemos un problema, los que compartimos la tradición de derecho penal alemana española, Chile tiene, Perú también, donde desafortunadamente el sistema penal se enfoca mucho en la persona que genera el daño. O sea, eventualmente lo que hemos visto es que la mayoría de las investigaciones, que no han sido muchas, o sea, gran parte de las investigaciones y denuncias han terminado siendo archivadas por falta de antecedentes. ¿Y por qué por falta de antecedentes? Porque cuando uno dispara, por ejemplo, un perdigón, tú puedes saber, por ejemplo, que a una víctima le llegó un perdigón de un cartucho disparado por un policía, pero tratar de determinar quién fue el que disparó es casi imposible, si es que tú no tenías cámaras. O sea, si no había gente filmando, es muy probable que no puedas hacer ese trabajo, y de hecho la posibilidad de trazar cuál cartucho y por tanto de quién disparó es muy complejo. Claro, cuando tú tienes balas de plomo, ¿no es cierto? Tú puedes, si rescatas la bala, tú puedes tratar de hacer un peritaje para determinar de qué arma salió disparada. O sea, tú ya puedes hacer una conexión un poco más directa. Entonces, en primer lugar está ese problema. El problema de que el sistema está demasiado pensado, y esto es una discusión que también en Latinoamérica, por ejemplo, se puede ver en lo que ocurrió con las causas de delito de lesa humanidad de las dictaduras chilena y la argentina. O sea, en Chile nunca se aceptó la teoría de los aparatos organizados de poder.
que era una autoría, digamos, o sea, era una teoría penal de autoría que permitía, en el fondo, subir. Inmediato, digamos. Claro, podríamos llegar hacia arriba. En Chile nunca se ha aceptado. En Argentina sí, con eso pudieron y se facilitó, en el fondo, la construcción de responsabilidad penal de los mandos. En Perú también. En Chile todavía hay una investigación abierta para determinar la responsabilidad del mando de las policías, pero todavía no sabemos en qué va a terminar. Pero también se complejiza, porque en el fondo tú, para poder eventualmente decir que hay una responsabilidad de mando, tú tienes que ser capaz de demostrar que las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado obedecen a patrones y no a casos aislados. Y ahí viene la pregunta: ¿cuántos casos aislados puedo yo tener antes de configurar un patrón? ¿Y cómo yo defino ese patrón? Y en Chile, a la fecha, nunca se ha hecho una investigación estadística de cuántas denuncias ingresaron, cuáles fueron los patrones. Hay una ausencia de patrones. Lo único que tenemos, hace poco se estaba trabajando en la Fiscalía Nacional Chilena una estadística de cuántas víctimas de trauma ocular habían. Y según eso se quiere eventualmente hablar de un patrón. Pero efectivamente, acá en la Araucanía, los estudiantes de antropología hicieron un estudio de antropología moderna. Vale decir, todas las mañanas, durante el estallido social, salían a la calle, al lugar de las protestas, y en un mapa levantaban cada uno de los implementos antes de que la gente de la limpieza los sacara. De esa manera pudieron establecer mapas referenciados por día que iban mostrando los vestigios de las manifestaciones. Por ejemplo, podían encontrar en qué áreas de la ciudad había mayor cantidad de lacrimógenas vacías acumuladas. Y por tanto podían determinar dónde estaban disparando más lacrimógenas. Y uno de los resultados que ellos encontraron fue que había un hospital, ¿no es cierto?, donde se estaban refugiando los heridos de las manifestaciones, estaban siendo atendidos por enfermeros y voluntarios. Y en el fondo lo que le hacía la policía era ponerse en la calle y, como no podían ingresar, disparaban una serie de lacrimógenas hacia adentro, de manera de poder generar presión y eventualmente castigar a los que estaban ahí. Y eso se puede demostrar a través de ese trabajo. Pero en general hay o sea, aquí volvemos a una discusión en términos de qué es lo que pueden hacer las organizaciones de derechos humanos frente a esto. Es la documentación. Sin documentación uno no puede o se dificulta mucho la determinación de los patrones. La determinación de los patrones es fundamental para tratar de determinar la posibilidad de que existiera una responsabilidad de mando. Ahora bien, el sistema internacional no es que deje desprovisto y desarmado a las policías. No es que van a enfrentar las protestas sociales solamente con un escudo y con el garrote. Me imagino que provee de otras herramientas y técnicas. Podría, para conocer algunas o conocer cuáles son y por qué nuestros países no las tienen. Bueno, en general, el punto de partida para todos los estados, el punto de partida es el siguiente: es dotar a la policía de herramientas que impidan o que en realidad les permitan trabajar sin tener que recurrir a violencia letal. Ese es el punto de partida. El punto de partida es tratar de que no utilicen armas menos letales. Pero si uno va a los documentos del derecho internacional y de la soft law, del comportamiento, se establece una serie de principios. Principio de necesidad, de proporcionalidad. E incluso en algunas recomendaciones se dice, mire, ¿sabe qué? Si usted ve que se está escalando el conflicto, a veces las recomendaciones internacionales es deescalar el conflicto. O sea, a veces es replegarse. ¿Ah? Por ejemplo, hay un caso bien interesante en las manifestaciones de Londres del año 2013. Si uno va posterior a las manifestaciones de Londres 2013, se hizo una comisión parlamentaria en el Reino Unido y donde interrogaron a las policías para preguntarles por qué hicieron lo que hicieron. Y el jefe de la policía, de la Met Police en esa época, dijo, mire, nosotros preferimos no llenar los hospitales de heridos, sino llenar las cárceles de detenidos. Por tanto, nosotros no utilizamos, pudiendo, balas de goma, en que tratamos de replegarnos en las áreas más conflictivas y tratar de concentrarnos en la posibilidad de arrestar sin generar lesiones graves. Y son, en el fondo, decisiones estratégicas tácticas. Y acá un poco lo que te planteaba. Las armas menos letales, los proyectiles de impacto de energía cinética, por ejemplo, tú me preguntas, bueno, si no pueden usar perdigones, ¿qué pueden disparar otra cosa? Sí, podrían utilizar balas de goma.
O sea, existen otras balas de goma que son mucho más seguras en el contexto de manifestación. ¿Ah? Evidentemente también pueden generar lesiones graves, pero estas lesiones son menos graves o menos peligrosas o son municiones que uno puede controlar de mejor manera, ¿no? Al mismo tiempo también está el tema de la discusión de los químicos y de otro tipo de armamento. Pero lo fundamental acá es entender lo siguiente. ¿Para qué yo despliego la fuerza? ¿Yo despliego la fuerza para tratar de mantener el orden? ¿O yo despliego la fuerza para castigar a los que se manifiestan? Y aquí está en el fondo es una línea que de repente es muy tenue. ¿Por qué? Porque la mayoría de las armas menos letales que se utilizan hoy en día, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, como hemos visto, algunas de esas armas fueron diseñadas para provocar dolor, ¿no es cierto? Y si yo las uso indiscriminadamente, yo ya no estoy tratando de incapacitar a las manifestantes, estoy tratando de castigarles. Entonces, finalmente, ahí es donde se trastoca un poco la función policial y da paso a violaciones de derechos humanos. Hay videos, claramente, que uno puede ver, por ejemplo, en el caso chileno, de policía pegándole con palos, digamos, a manifestantes que iban retirándose pacíficamente en Valparaíso. Hay varios videos de una brutalidad inusitada en términos de... Y ahí vuelve la pregunta, ¿cuál es la función por la cual están actuando los policías? Además que también se produce una diferenciación en la forma en que se despliega y se distribuye este uso de fuerza. O sea, en Chile, por ejemplo, hasta el estallido social, la mayor cantidad de brutalidad policial estaba destinada a pueblos mapuches, a manifestantes que no vivían en Santiago, y a personas de agrupaciones marginales o gente sin hogar. Una de las cosas que cambia el estallido social es que se democratiza la violencia. O sea, gente que nunca había estado enfrentada a este nivel de violencia la conoce y piensa que es la primera vez o piensa que esto es muy violento, cuando en realidad es un tipo de violencia que antiguamente siempre se dosificó, pero contra ciertos grupos y en ciertos contextos. No conozco muy bien, pero entiendo que en Perú pasa un poco lo mismo, que básicamente las protestas en los bordes, fuera de la ciudad, en la ruralidad, es mucho más brutal. Y en realidad ha ido un poco avanzando esa Lima, pero en general son poblaciones diferentes las que están siendo manifestadas. Y por tanto, ahí también hay una especie de discriminación. Porque finalmente, en el caso chileno, pero también en otros casos ha pasado lo mismo en términos de que, en el caso chileno, por ejemplo, el presidente Piñera, que estaba en su segundo mandato, públicamente dijo que los manifestantes eran un enemigo peligroso. Y de alguna manera, al principio, las primeras semanas de la manifestación, se dio a entender de que la postura del Estado era de que básicamente la gente que estaba manifestando era un enemigo del Estado. Y en Latinoamérica hay que recordar que gran parte de nuestras instituciones policiales durante las épocas de las dictaduras permeó mucho al interior de estas policías la idea del enemigo interno. La idea del enemigo interno no permeó la idea de una policía para la democracia, para el resguardo de la democracia, sino que permeó la idea de la policía para resguardar la seguridad interior en contra de posibles enemigos. Y este problema es que cuando la policía y los estudios de militarización que tú puedes encontrar, que lo han estudiado en Estados Unidos, pero los estudios de militarización te dicen, si el policía entiende que quien está al frente no es un ciudadano, no es un civil, sino que en realidad es un enemigo, entonces hay mayor probabilidad de brutalización. Y en paralelo a eso, y esto hay que advertirlo, hay que ser honesto, no estamos viviendo un problema de brutalización de la protesta social o de la reacción de la brutalización, o sea, una reacción estatal brutal a la protesta social que es únicamente latinoamericana, sino que es algo que se ha venido dando en los últimos 30 años en el mundo, particularmente a fines de los años 90. O sea, en Francia, en el fondo, tenemos menos mutilados, pero en el fondo la reacción del gobierno francés en contra de los manifestantes y la criminalización de la protesta social ha sido bastante impresionante. En España, en Cataluña, por ejemplo, hay un caso bien particular de cómo ha sido el manejo de la protesta social durante los últimos 15 años. En Estados Unidos, hace poco, en las protestas de Black Lives Matter, Physicians for Human Rights tiene buenos documentos de cómo se fue dando esta violencia y que van reiterando un poco lo mismo. O sea, pareciera ser que la incorporación de nuevas tecnologías que venían a tratar de humanizar y mejorar y hacer un poco menos peligroso menos peligrosa la respuesta de la policía, tanto para la policía, o sea, para que la policía no se expusiera a una violencia física, no tuviera que usar violencia letal, y para los manifestantes, ha terminado generando lo opuesto. O sea, herramientas que no matan,
son utilizadas para castigar, y estamos en algunos casos ya no frente a homicidios, sino que en algunos casos estamos frente a castigos, o sea, uso de armas para castigar a manifestantes que pueden ser catalogados en el derecho internacional como o tortura o como tratos crueles o inhumanos a premios ilegítimos, como le decimos acá en Chile. Entonces vemos un fenómeno global que va en Latinoamérica agravándose porque nunca hemos tenido hasta ahora una necesaria discusión sobre las herramientas y las fuerzas. ¿No? Siempre hablábamos de las finalidades, pero no nos hemos puesto a discutir, a evaluar técnicamente, a preguntarnos qué armas son realmente, o sea, si estas armas no letales que venían a ser la panacea son realmente la solución a la protesta social. Porque después la gente me va a decir, ya me ha pasado en Chile, dice, pero ¿quieres que le disparen flores a los manifestantes que están siendo violentos? ¿O qué pasa cuando los manifestantes son violentos? Si los manifestantes son violentos y cometen un delito, la policía tendrá que proceder a detenerlo. Y ese no es el problema. El problema es cuando una manifestación que tiene un problema, que se moviliza por un tema político de fondo, que en Chile en el fondo terminó siendo la solución política para dejar de atrás la protesta social, fue la protesta a una nueva constitución. Distintos países tienen distintas, pero las soluciones las soluciones a las protestas sociales tienden a ser soluciones políticas. Y en el fondo, cuando la respuesta tiende a pensar de que mientras más brutalicemos a los que se manifiestan, vamos a solucionar el problema, no lo solucionamos. Porque acá el punto es, si los civiles cometen delitos, que en el fondo que la respuesta sea detenerlos, someterlos al debido proceso, enjuiciarlos y condenarlos y que cumplan las penas de prisión que correspondan de acuerdo a la ley correspondiente. El problema es el diferente que nos enfrentamos. Es cuando en estos contextos no solamente se está deteniendo a gente, sino que se están violando derechos humanos y finalmente el Estado pretende liberarse de la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos culpando a las víctimas. Porque ahí empieza también un proceso en el cual la víctima es vista como un enemigo, es como, porque tú estabas manifestándote, entonces algo tienes que haber hecho para que te hayan brutalizado. Y ahí se ve la desigualdad entre la violencia estatal, donde siempre se presume que la violencia estatal estaba bien hecha o bien ejecutada, cuando no siempre es así, versus en el fondo los delitos. Nadie discute que los manifestantes pueden cometer delitos. Lo que discutimos es que en algunos casos el ejercicio de la fuerza estatal a través de estas armas u otras es desproporcionada, es irracional y finalmente termina echando más benzina al conflicto en vez de tratar de asegurar de mantener la paz, de resguardar la paz. Que muchas veces, como vuelvo a insistir, algunas técnicas es tratar de encontrar, por un lado, una salida política y por otro lado, la idea es que las fuerzas policiales se replieguen para mantener el orden, no para salir a castigar. No sé si te respondo a tu pregunta. Sí, claro que sí, lo dejas bastante claro y bueno, lamentablemente llegamos al final. Bueno, pueden contar en lo que les pueda ir colaborando y no sé, las únicas palabras que les puedo dejar es decir que cuando nosotros nos enfrentamos a esto el 2019, nos fuimos dando cuenta de que, claro, el Estado nos había dicho que estas armas no eran letales, que en realidad eran seguras, que en realidad se iba a mantener el orden, y lo que fuimos viendo en videos, en los reportajes, en la realidad, y al informarnos de la parte balística y técnica, pues claramente que el Estado no tenía razón. Uno confía en el Estado, asume que el Estado no va a soltar armamento de este tipo. Pero lo que vimos en la realidad es que sí. Y eso en el fondo se resuelve con mayor rendición de cuentas y mayor transparencia y mayor control civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Nos vemos pronto. Un abrazo.